9:41 de la mañana, seguimos en Hoja de Ruta. Bueno, está en línea con nosotros, como lo adelantábamos, Emi Botelo, licenciada en nutrición, como todos los jueves. Hola, Emi, ¿cómo estás? No te escuchamos, Emi. Espérate. Tiene desactivado el micro, me dice Darío. Ahí está. Sí. Hola, Emi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, acá recién Eduardo estaba contando que hoy es el Día del Pan y de lo que opinarías vos de la integración de este alimento en nuestra nutrición. Sí, es el Día del Pan. La verdad es un alimento súper rico, muy variado. Hay diversas opciones de pan que se pueden elegir hoy en el mercado y hasta, ¿por qué no?, producirlo uno mismo en casa, hacer un pan casero. Pero bueno, también tiene muchos mitos dando vuelta el pan. Sí. Entonces me pareció un poco divertido hablar de estos mitos y ver si son mitos, si son verdades. A propósito, vamos a hablar de eso, bien ahí. Sí. A ver, lo que piensa la mayoría es que el pan engorda o que para hacer una dieta o un plan saludable necesitamos eliminar por completo el pan. Lo que pasa es que también ahí, Emi, muchos nutricionistas te lo dicen directamente así, ¿no? También no soy partidaria de esa parte de eliminar el pan, sino saber cómo utilizarlo, o también elegir un pan que sea un poco más nutritivo que el pan común, el pan blanco. De todas maneras, si hay una persona que quiere consumir únicamente pan blanco, hay formas de consumirlos que son más sanas que caer en un pan con manteca, por ejemplo, que era lo más común antes seguramente. Por lo menos en mi familia de niña nunca me enseñaron esto del pan con manteca, pero sé que muchas personas tienen la costumbre de desayunar pan con manteca o de un snack, una merienda, pan con manteca. ¿Qué pasa con este pan con manteca? Es un carbohidrato simple, el pan, o sea, se digiere más rápido, y si lo acompañamos con manteca estamos comiendo una carbograsa, o sea, esa combinación que es bastante adictiva, el decir, bueno, quiero un poco más y un poco más y un poco más, no me da esa saciedad prolongada que me puede dar quizás un pan integral si lo como con alguna proteína como es el huevo o con un queso magro. Ya lo estoy cambiando completamente a la visión nutricional que tenés de ese pan. Pero también, así como decía Eduardo, hay personas que siguen diciendo, no, el pan eliminado, o es más, hay pacientes que ya vienen a la consulta y te dicen, no, yo estoy comiendo bien, ya saqué el pan, ya saqué las harinas, pero bueno, hay que ver a qué llaman pan, porque también es... Una cosa es el pan blanco, el pan común, el de panadería, y otra cosa es un pan integral con harina integral, que es un grano que no está refinado. Entonces a nuestro cuerpo le tarda más en digerirlo, entonces también me da más saciedad prolongada durante el día, y eso hace también que mi microbiota se esté alimentando bien, comparándolo con un pan blanco del más normal, digamos, el más común. Claro. Bueno, otro mito que es muy común es que no se puede comer el pan después de cierto horario. O sea, como no, en la cena no pan, ni pizza, ni nada que... Me río porque yo no sé que quién le puede decir a quién que no se puede comer pan a determinado horario. Yo he visto la cuestión, pero no con el pan, con algunos carbos, tipo a la noche no fideos, no arroz. No pregunten, pero yo vi en internet eso. No pregunten, ni idea. Fíjate dónde te vas a buscar cosas que te digan, ¿no? Porque es mi algoritmo, ni idea. Sí, no. A ver, hay muchas ideas dando vueltas y uno le comunica a otro y termina siendo un globo de un mito. Pero no tiene nada que ver. A ver, si es real que a la noche es mejor comer ciertas proteínas, ciertos carbohidratos para que mi sueño sea mejor. O sea, que yo pueda descansar bien y al otro día no me levante con más ganas de comer dulces, por ejemplo. Eso es real. Pero no es real que después de cierto horario tengo que eliminar el pan. O sea, en particular, hay algunas personas que les cae peor
pero por una intolerancia al gluten, por ejemplo, entonces se distiende el abdomen o sienten por ahí gases, flatulencias, de acuerdo a el trigo en general. Pero si yo estoy acostumbrada a tener un hábito saludable de una cena temprana, de comer, no pasa nada si algunos días como o no carbohidratos más simples como el pan, como el arroz, como el fideo, y dependiendo también con qué los acompaño. Siempre va a haber mejores opciones en cuanto a la variedad. No es lo mismo, como les decía, o el arroz blanco o el fideo común o el pan común, a elegir unas opciones integrales o a base de harinas diferentes, harinas de legumbres, como las que mencionaban hoy, agregarle chía, agregarle semillas, ya te dan otro perfil nutricional al mismo alimento. Claro. Entonces, por ahí preferir ese tipo de opciones para mi día a día, y si después en ocasiones quiero comer el otro pan o el otro arroz o el otro fideo, por supuesto que es bienvenido también, siempre y cuando seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. O sea, siempre volvemos al mismo concepto de que no es un alimento el que me está haciendo mal o el que me va a engordar o el que, sino la combinación y cómo lo consumo, la cantidad, todo entra dentro de la misma bolsa. Claro. Bien, ahí tenemos 2 mitos. 2 mitos. Bueno, hay una verdad que también podría entrar acá entre mito o verdad, es el tema del pan de masa madre, que también lo mencionaron, creo, sí, recién cuando estaban hablando, que es más saludable. Mira. Ese mito o verdad, para mí es una verdad, pero ¿por qué? El pan de masa madre ya no se hace con la levadura, sino con un fermento, que es justamente la masa madre, que les quiero confesar que yo también en pandemia caí en intentar hacer una masa madre. El pan no me salió, pero fue un intento, y estamos todos aburridos y queríamos hacer algo. Pero bueno, este fermento lo que hace es que en el intestino se puedan obtener, no llegan a ser probióticos porque no llegan después del horneado, pero sí son alimentos buenos para mis bacterias intestinales. Entonces, mi cuerpo tarda más en digerir ese pan de masa madre y se lo puede comparar o llevar hacia un pan integral, porque los dos tienen el mismo efecto en mi cuerpo, que mi glucemia no suba tan rápido. Entonces, si yo tengo que elegir entre un pan blanco o un pan de masa madre, a nivel nutrición, elijo el pan de masa madre, al igual que si elijo entre un pan blanco y un pan integral, primero elijo el pan integral. Y ahí entra otro mito con el pan integral, que es que todos los panes negros son integrales. Y no. Hay mucha producción. Hay mucha mezcla también ahí. En el pan negro te entra cualquier cosa también, ¿no? Sí. Hay colorantes, hay malta, hay caramelo. O sea, ocupan diferentes ingredientes para hacer que este pan luzca más saludable al ser negro, pero en realidad hay que ver los ingredientes. Si vamos a comprar un pan que está dentro de una bolsa, como en un pan lactal en el súper, ver los ingredientes y ver que el primer ingrediente sea efectivamente harina integral. Okay. Porque muchos, y si digo 8 de 10, dicen pan integral, pero vas a los ingredientes y la primera harina es harina común. Y siempre los ingredientes están puestos de mayor a menor. Claro. Entonces, no caer en yo estoy consumiendo un pan integral, y en realidad nos están engañando con esa visión de pan integral cuando tiene más harina común que integral. Y si no, por supuesto, hay un montón de panaderías que ya hacen su producción y esos panes se pueden cortar en rodajas y los congelamos, y también al pasar el pan por el congelador, por el freezer, ya forma un almidón resistente que es hasta mejor que comer el pan directamente sacado de la bolsa. Claro. Emi, ahí tocaste un tema que es la cuestión del envasado. En algún momento en estos videos que me aparecieron, también apareció la cuestión de que siempre es mejor el pan de una panadería, el pan casero, antes que el envasado. ¿Eso es así o no? Y sí, a ver,
también tenemos que fijarnos si el pan de panadería, si tenemos confianza, digamos, hasta podemos preguntar si este realmente es un pan integral, si está hecho con harina integral, o que nos ofrezcan cuáles son las variedades en esa panadería. El tema del envasado, en la producción se adhieren muchos aditivos justamente, que son para que queden en la góndola mucho tiempo. Claro, conservantes, digamos. Conservantes, sí. Y dentro de esos conservantes también se puede agregar un poco más de grasa para que duren más tiempo. Vos ves que un pan de panadería, digamos, quizás comes en el día, quizás comes un día más y después ya tenés que congelarlo o buscar algún medio de conservación para que siga funcionando como un pan fresco. En cambio, el pan, por ejemplo, sigo con el Lactal, es un pan que va a durar 2 semanas, 3 semanas. Sí, para la cena. más que eso no. Claro, entonces implica un montón de aditivos y por eso el de panadería termina siendo más saludable que el envasado. Pero bueno, para mí el consejo es comprar uno de panadería que sepamos que sea integral, cortarlo en porciones, en rodajas, y esas rodajas congelarlas, frizarlas. Así se mantiene la frescura y también generamos este almidón resistente que lo que hace es que nuevamente sea más difícil digerir para mi cuerpo, pero así genera también mejor saciedad o una saciedad más prolongada. Bien. Bueno, Emi. ¿Cuánto tiempo aguanta un pan en el freezer? ¿Como todo alimento congelado? ¿6 meses? ¿Ponerle un poco más, menos? Yo diría 3 meses. 3 meses. Hay personas que lo dejan hasta 6 meses y funciona bien. Yo les aconsejaría 3 meses en el freezer. Bueno, ¿y después seguiste intentando hacer pan o no? No. Sí, ya usé el pan. Escúchame, Emi, te voy a hacer levadura. una pregunta técnica, sí, pero especificísima. Okay. ¿Alguna vez hiciste chipacuerito? No, me falta esa clase. ¿Torta parrilla? Ustedes saben hacer, me enseñan. Yo no sé hacer chipacuerito, que en mi mundo es torta frita. ¿Chipacuerito? Claro, sí, torta frita. Hasta el embellú llegué, pero hasta ahí. El chipacuerito no. Hay que hacer una pero reunión. Pero es más fácil de lo que parece, ¿eh? Es más fácil de lo que parece. Volcancito de harina, agua, ¿cómo es? Salmuera. Por supuesto que lleva grasa. Ahí no sé si te... Pero le podés poner manteca si querés un poquito... Bueno, pero todo en equilibrio está bien. Y después... No, son 10 tortas fritas, es una. Y después le pones huevo. La pastelería tiene 2 o 3 secretos nomás. En realidad tiene 3 secretos, que es grasa. O sea, manteca. No hay más secreto que ese, ¿no? Y después, bueno, amasar bien. Y a otra cosa, mariposa, hacerlo bolito y ya está. Bueno, a ver si un día es más sofisticado todo lo que cocinas vos que el chipacuerito. Una clase magistral y cada uno llega a una receta y probamos. Yo creo que tenemos que hacer un encuentro. Vos nos enseñás a hacer torta frita y ella nos enseña a hacer sus budines y todas estas cosas. Claro, por ejemplo, es mucho más complejo todo lo que cocina Emi que el chipacuerito, digamos. Está claro eso, ¿no? No, a ver, yo subo también recetas fáciles que parecen, en la foto final parecen difíciles, pero si te quedás hasta el final del video... me vas a creer que es fácil. Hacer escones integrales, para mí, los escones integrales, yo soy fan de los escones de queso comunes, pero me hice una versión integral para poder comerla más de seguido, digamos. Y es una pavada también hacerlo. O esos panes que también, para alguien que vivió en una panadería, me vas a decir, eso no es un pan. Te entiendo y te comprendo. Pero para estas personas que por ahí necesitan el comer pan más de seguido, están buenas estas versiones con harina integral, con trigo sarraceno, que le agregan simplemente queso untable y al horno 10 minutos y ya está. Y es una versión de pan mucho más saludable y rápida de hacerla, porque también el pan con todos sus secretos lleva su tiempo de producción y de elaboración. Pero bueno, hay algunas recetas que podemos intentarlas todos juntos.
Muy bien. Gracias, Emi. Gracias, Emi. Como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene nos vemos. Nos vemos. Ahí pasaba Nutri Emi Botelo en Instagram, todas estas recetas y estas cositas y conversaciones y por supuesto todas nuestras